Sí. Gracias, Mapis. Mapis, ¿puedes permitirle a Sebastián compartir pantalla, por favor? Es que él me va a hacer el favor de irlas pasando. Sí, dale, perfecto. Entonces, aquí. Listo. Buenos días a todos. Mi nombre es Cintia Santín. Yo soy una estudiante de séptimo semestre, soy oriunda de Buenaventura, por lo cual este tema me ha afectado personalmente, ya sea conocidas o familiares. Espero que si hay alguien que no soy experta en el tema claramente, de hecho, esto me pareció una gran oportunidad para revisar por primera vez este tema y si hay alguien que pueda aportar algo, es muy bienvenido. Bueno, la violencia sexual hace referencia a toda acción, coerción y o amenaza que haga alguien con el fin de que alguien lleve o cometa una conducta sexual determinada sin su deseo. Eh, cada tipo de violencia genera consecuencias físicas, emocionales y sociales diferentes y cada persona y grupo familiar pues lo va a experimentar de una forma distinta. Es por eso que como actores del sector salud tenemos que tener conocimientos técnicos y específicos sobre este tema, sobre la clínica, de cómo se presenta. Tenemos que tener habilidades de comunicación porque estamos tratando con personas que están sensibilizadas y tener, por tanto, también nociones sobre manejo de crisis. Tener en cuenta también que esto es un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Lo llevamos a cabo con profesionales en psicología, entre muchos otros. Y es necesario tener ética, profesionalismo y sobre todo mucha sensibilidad y solidaridad cuando vamos a tratar con pacientes que han sufrido abuso sexual o a cualquier tipo de violencia sexual. Eh, También el abuso sexual, el asalto sexual y la explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes son uno de los tipos de violencia sexual más frecuentes en Colombia. Bueno, en cuanto a la violencia sexual en Colombia, algunos datos que vemos es que las cifras del estado de la violencia sexual en el contexto colombiano muestran que hay un alto nivel de violaciones de los derechos humanos tanto de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres. Y que la mayoría de estos actos de violencia sexual ocurren en el seno tanto de las relaciones de pareja, las relaciones familiares y cualquier otro tipo de relación social. Y también en Colombia es especialmente importante porque se encuentra dentro de un contexto de delincuencia y de conflicto armado que lleva muchos años. Eh, a pesar de esto, solo una minoría de las víctimas accede a los servicios médicos en busca de ayuda profesional sobre salud sexual. Por tanto, desde el sistema de salud social se creó un modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual que busca actuar para garantizar tanto la recuperación de la dignidad, de la autonomía, de la percepción física, de la recuperación física y emocional como tal de las víctimas, eh, eh, desde el modelo social. En el 47% de las mujeres, nos dice la encuesta nacional de demografía y salud en 2005, fueron violadas por primera vez antes de los 15 años. Entonces, este tema es muy importante para las poblaciones infantiles, para las poblaciones pediátricas, y debería ser, por tanto, de conocimiento de la mayoría de pediatras, de todos los pediatras. Y tiene mayor prevalencia en mujeres, niñas y adolescentes del sexo femenino, adolescentes mujeres. Y son cometidos principalmente, como dijimos ahorita, por parejas, exparejas, familiares y conocidos. ¿Mm? Por tanto, es imposible desvincular el tema de violencia sexual del tema de género. El 6% de las mujeres entre 15 y 49 años en Colombia fueron forzadas a tener relaciones sexuales
por fuera de sus relaciones de pareja. Es decir, si, la mayoría de los casos debemos buscar a los culpables cerca, ¿sí? En parejas y familiares. De 2009 a 2014, Medicina Legal realizó 127.703 exámenes médicos por presunto delito sexual. Y de estos, el 84.3 corresponden a mujeres y el 15.7 a los hombres. Entonces, pues otra vez, vuelve y juega, vamos a decir que es imposible desvincular el tema de violencia sexual del tema de género. También, además de los datos que ya di, se registraron más de 2.000 casos de explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes. Entonces, más allá de temas de dominación y otro tipo de temas que vamos a tratar a continuación, también existen temas de explotación comercial. Entonces, todo esto es necesario tenerlo en cuenta. Bueno, aquí tenemos unas pequeñas tablas. Estas tablas son del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y nos habla de delitos por violencia sexual a diciembre de 2015. Aquí vemos que lo que más se encuentra son actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acceso carnal violento, y en total fueron condenados 3.769 por actos sexuales con menor de 14 años, 5.173 por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 3.136 por acceso carnal violento y 505 por acto sexual violento. Entonces, si bien existen otros tipos de violencia sexual, estas son unas de las más prevalentes. También abajo podemos ver una tabla de delito sexual por factor de vulnerabilidad. Y aquí hay uno que nos compete especialmente, que es el delito sexual perteneciente a grupo étnico. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que la mayoría de las poblaciones que viven en el Pacífico son poblaciones negras o afrodescendientes e indígenas. Entonces, aquí vemos que los pertenecientes a grupos étnicos tenemos en total 87 casos que corresponden al 3,77% de los casos. Y cabe resaltar, y como veremos a continuación también, que existe gran sesgo de reporte, es decir, no se reportan los casos. Siguiente, por favor. Aquí también tenemos una gráfica, me disculpo por lo borrosa, pero no encontré más y me pareció muy buena. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, aquí arriba Chocó, de rosa claro, y pues básicamente nos indica que nos indicaría que existen pocos casos, pero lo que pasa es que realmente no se reportan. También vemos en Valle del Cauca, que sí está más oscurito, o sea, significa que hay más casos, hay muchos más casos. También pensamos que hay un subreporte realmente, pero sí se reporta más que, por ejemplo, en Chocó. Cauca y Nariño también tienen un subreporte, pero no, definitivamente no tan grave como el subreporte que existe en Chocó. De hecho, mientras investigaba, me di cuenta que existen muchísimos, pero muchísimos datos del interior del país, es decir, de Bogotá y de toda la zona central, pero las zonas periféricas, que uno por lógica diría que es la más afectada, son las que menos reportes tienen, incluyendo el Pacífico. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos una gráfica de delito sexual según el ciclo vital y año de hecho. Y este es del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces vemos que la adolescencia y la infancia y la primera infancia son las edades en las que existe mayor prevalencia de delito sexual. Y otra vez reiteramos que, por tanto, en pediatría debería ser supremamente bien estudiada esta área. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos a la región pacífica. Vemos al Cauca, vemos al Chocó, a Nariño, al Valle del Cauca. Y es importante conocer esta región que tiene aproximadamente 8 millones de habitantes.
porque es necesario contextualizarnos antes de hablar de la violencia sexual en esta región, porque mucha digamos, de la ocurrencia de esta violencia depende del contexto social y cultural en el que vive la población. Entonces, hay que reconocer que nuestro lugar de enunciación determina la manera en que vivimos y concebimos las relaciones de dominación. Y el lugar en el que estamos situados en términos de racismo, del patriarcado, del heterosexismo y de la clase y de la geopolítica van a determinar también esa violencia sexual. Buenaventura, por ejemplo, encontré un artículo muy bien descrito y de hecho soy de allá, sobre violencia sexual, y en eso vamos a basar la contextualización del Pacífico porque es extrapolable. Y Buenaventura es una ciudad portuaria ubicada sobre la región del Pacífico colombiano que está separada del resto del país por la cordillera occidental de los Andes y está poblada por casi 400.000 habitantes. También realmente son muchos más, son casi 700.000 porque hay población flotante y un 90% es población negra, afrocolombiana, un 3% es población indígena y un 7% es población mestiza o blanca que proviene como del centro del país. A estos les conocemos o les decimos como les decimos paisas. Entonces, ¿por qué Buenaventura es lo que le llamaríamos nosotros como médicos un caldo de cultivo para la violencia sexual? Porque en Buenaventura existe una guerra, ¿sí?, que vamos a explicar más adelante de qué se trata, y esta nació básicamente porque existen unos intereses económicos alrededor del territorio, porque ahí está el puerto más importante sobre el Pacífico colombiano y podríamos decir que también el más importante de Colombia, porque mueve el 53% de toda la carga, tanto de importación como de exportación del país. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, lo primero que salta a la vista en esta diapositiva, y lo puse en rojo, es que la violencia que vive el Pacífico es un factor de procedencia externa. Muy contrario a lo que se creería, no es autóctona de la cultura, ¿sí? La violencia contra las mujeres es parte de esta estrategia de desterritorialización que la población negra ha sufrido por parte del capitalismo global para la ejecución de proyectos de gran inversión, ¿sí? Se plantea, por ejemplo, que lo que vive hoy la ciudad de Buenaventura es un proceso de neoconquista y de neocolonización de los territorios, los cuerpos y también los imaginarios de los habitantes y las comunidades negras e indígenas. Encontré, por ejemplo, que en 2014 el ministro de Defensa de Colombia expresó en una entrevista que el abuso sexual a mujeres y niñas y los desmembramientos a personas que tienen que ver con la práctica cultural inaceptable e incomprensible de la población negra de la región. Entonces, esta revisión es para esclarecer que no es así. De hecho, en la historia de la población negra del Pacífico, sabemos que primero existió un rapto de África, una esclavitud forzada en Latinoamérica, y con la abolición de la esclavitud en Colombia en el 51 existió algo parecido al apartheid, ¿sí? En Colombia no lo llamamos así, pero es un apartamiento social en el que los negros están muy lejos del centro, muy lejos de la vida económica y están destinados al empobrecimiento. Por ello, los negros, para sobrevivir a esa situación adversa, crearon una cultura llamada, por ejemplo, en este artículo, un mundo distinto. Se sabe que los negros culturalmente y en origen tienen una resolución pacífica de conflictos como parte de su cultura. Tienen autoridad de los mayores y las mayoras. También presentaban maternidad colectiva y modos de producción amigables con el medio ambiente, además de un parentesco ampliado donde no existía la violencia. Y de hecho en la violencia bipartidista el Pacífico no se vio inmiscuido, es decir, mientras todo el resto del interior del país estaba en guerra, el Pacífico estaba relativamente bien, justamente porque existía este respeto y esta manera pacífica de resolver conflictos. Entonces, ya, siguiente, por favor. Siguiente. No me sale. Listo. Fue a partir, digamos, de los años 80 que cambió esta situación de pacificidad que existía en el Pacífico. ¿Por qué motivo?
bueno, si bien siempre existió un saqueo constante de los bienes rurales del Pacífico, la explotación minera que se daba en la ruralidad y la explotación portuaria del Pacífico, en los años 80 se intentó instaurar una cultura neoliberal en los negros, una estrategia económica que les hacía cambiar su manera de vivir desde sobrevivir de manera sostenible con el ambiente a producir y a consumir. Entonces, esta cosmogonía de los pueblos ancestrales era un obstáculo para el desarrollo según el neoliberalismo de la época. Entonces, se empezó a explotar la tierra y empezó un aumento del empobrecimiento que llevó al desarraigo al desarraigo de la región. Y podemos ver, por ejemplo, que después de 32 años de políticas de desarrollo para la región, que supusieron unas inversiones que son súper multimillonarias en dólares, y en este momento los indicadores de bienestar están, o sea, cada vez disminuye más, es decir, mientras más inversión existe, más disminuyen los indicadores de bienestar, lo cual nos indica que es esta cultura neoliberal que ha cambiado por completo el funcionamiento de la región pacífica. Y de hecho, por ejemplo, en el caso específico de Buenaventura, cuando inicialmente se planteó una política económica en la cual Buenaventura fuese, el pueblo negro y el pueblo indígena fuesen resguardadores del ecosistema y de la tierra, más no explotados. Y eso fue lo que sucedió en el puerto cuando fue privatizado en el 93. Esto también aumentó el empobrecimiento. También con el inicio del neoliberalismo existió introducción de nuevas empresas, por así decirlo, a Buenaventura, que iniciaron a explotar de nuevo a los habitantes. Y como también ya existía la guerrilla en todo el territorio, no solamente a nivel del Pacífico, a estos empresarios les cobraban algo que conocemos coloquialmente como vacunas, que son básicamente unos impuestos que la guerrilla les cobra a cualquier persona que tenga negocios o hasta a personas que no tienen para, entre comillas, protegerlos. ¿Protegerlos de quién? De ellos mismos. Entonces, esos empresarios lo que hicieron fue invitar paramilitares. Básicamente, ellos fueron los que trajeron el paramilitarismo a Buenaventura y al Pacífico. Y todo esto que acabo de decir se traduce en que el neoliberalismo y las ansias de globalización y ese rechazo a las culturas autóctonas hicieron que en regiones como el Pacífico colombiano se instaurara una guerra, ¿sí? Y con esta guerra, unas épocas de terror que van cambiando drásticamente las culturas preexistentes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la época del terror con la primera masacre que tuvimos, que fue la masacre de Zabaletas. Luego tenemos la de Katanga, la de Cisneros, la de Naya, la de Triana, la de Calima, la de Farallones y millones de otras masacres que ni siquiera han sido procesadas ni judicializadas. Entonces, esto cambió la cultura del Pacífico y se introduce un tema que se llama el mundugumor. El mundugumor fue descrito por Daniel Brovich. ¿Cómo es? Brovich. Brovich. Y significa básicamente que hay un cambio moral, ¿sí? Que básicamente este es un término que deriva de la tribu caníbal de los Mundugumor de Papua, Nueva Guinea, y consiste en admirar a los más despiadados y a los más poderosos. ¿Por qué? Porque permite sobrevivir en medio de la guerra, y este tipo de cultura es más que obvio que se ha expandido en Colombia, no solamente en el Pacífico, ¿sí? Pero en el Pacífico es aún más evidente porque además de todo lo que comenté, de que se impuso una guerra en el Pacífico, se cambió la cultura del Pacífico, no existe presencia del Estado. Entonces es aún mayor este cambio cultural. Y de hecho, uno en la calle ve a los niños, o sea, yo he visto a los niños jugando a ver quién es el jefe, quién es el malo, quién es el que mata.
Entonces, ya desde las calles uno como habitante empieza a ver esos cambios. ¿Y qué otra cosa me llamó la atención cuando estaba revisando este tema? Que no existen tantos datos al respecto. Y eso es porque en el Pacífico, debido a toda la violencia que existió entre los años 2000 y 2001, esa época, pues una época del terror, no se hizo investigación antropológica, entonces no hay casi datos. Siguiente, por favor. Y finalmente, para concluir, aquí tenemos un mapa de violencia sexual en el municipio del Pacífico. Entonces vemos que aquí está Buenaventura, tenemos a Tumaco, entonces, esta es una información de víctimas de violencia sexual hasta 2021 y vemos que en Buenaventura existe una gran incidencia, al igual que en Tumaco. Pero realmente, vuelvo y repito, no se reportan los casos. Entonces, realmente es inverosímil y pues eso es una gran barrera para realmente entender lo que está pasando. Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué nos falta trabajar en términos de violencia sexual en el Pacífico colombiano? Esta es una pregunta abierta. ¿Ustedes qué piensan? Pues según todo lo que has dicho, creo que es importante como informarse al respecto. ¿Por qué? Porque precisamente como lo decías en tus diapositivas, como que muchas veces asociamos a que esta es la región más violencia sexual en Colombia por un tema de machismo dentro de la comunidad, pero por ejemplo en mi caso yo acabo de aprender que es algo más de influencia externa. Entonces creo que al reconocer como cuáles son las causas de que esta sea una gran problemática en el Pacífico es, digamos que el primer paso. Pues eso es lo que opino yo. Sí, Mapi, estoy súper de acuerdo. Entonces, reconocer eso y estudiar. Falta estudiar. Básicamente lo que vemos es que el Pacífico está años luz por detrás incluso de Bogotá. E incluso vemos que el reporte en Bogotá tampoco es excelente. Entonces, esto nos deja con muy poco sobre lo cual trabajar, con muy poquita información para crear evidencia, para poder tomar acción. ¿Sí? La otra cosa que es necesaria es que antes digamos, de atacar directamente la violencia sexual, tenemos que pensar en todas las causas que han cambiado la cultura del Pacífico. Entonces, al atacar todas esas causas, todo el desarraigo que existe cultural y todos los problemas que ha traído la globalización a la región, podríamos estar atacando de manera indirecta, pero muy directa, a la violencia sexual en el Pacífico colombiano. Listo. Muchas gracias a los que participaron, a los que asistieron. Si alguien más tiene algún comentario. Pues de mi parte, Santi, muchísimas gracias, de verdad, se nota como el amor que le tienes a tu región. Me parece muy bonito lo que comentas, que haciendo esta presentación como que te informaste acerca de algo que te interesa demasiado, pero que no has tenido como el tiempo de ponerte a revisar. Entonces, muchísimas gracias porque realmente creo que todos como que salimos mucho más informados y pues esa es la primera herramienta para cambiar la situación de violencia sexual dentro de nuestro país. Muchas gracias, Mapis. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, Cinti, muchas gracias.